Raquel, gracias por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Y bueno, Raquel, pues entremos de lleno a hablar sobre Emiliano Zapata. Emiliano Zapata, pues uno de los caudillos importantísimos de la Revolución Mexicana, y yo diría que junto con Villa, Emiliano Zapata se convirtió en un ícono de la Revolución Mexicana que prevalece, que permanece hasta hoy. Este libro, bueno, está construido con la historia pura y dura, pero también en un diálogo que tú mantienes, inventas, imaginas, etcétera, con Zapata, le das tus opiniones y le haces todas las preguntas que te parece pertinente hacerle. Así es, pues es un reto este tipo de libros, y hablar con un personaje tan importante, tan reconocido, tan asumido por toda la gente en México, y darle voz, ¿no? Entonces, como mira, cada quien a estas alturas de la historia, cada quien tiene su Zapata, su imagen de Zapata, su representación de Zapata. Yo pensé que lo más prudente era darle voz a través de los documentos. Incluso muchas de las palabras son textuales, citadas de sus manifiestos. Las que pones en voz de Zapata son realmente cosas que él decía, que él dijo, que él pensaba, etcétera, ¿no? Así es, yo lo que quise fue darle una voz fiel al personaje para no meter tanto mi interpretación a la luz de 100 años, ¿no? Sino decir, bueno, vamos a ver qué diría él, ¿no? Si lo trajéramos, si pudiera hacerse eso, traerlo a la actualidad y preguntarle, bueno, cómo sucedió esto, cómo sucedió esto otro, ¿no? Entonces, pues él daría las respuestas serias. Bueno, pues para toda la gente descontenta con el gobierno, Madero era el líder de la revolución, de los clubes antireeleccionistas, ¿no? Entonces, pues Zapata siempre tuvo una gran admiración por la figura de Madero. Él llega a ser, tras la muerte de Torres Burgos, él llega a ser el jefe del club antireeleccionista de Cuautla, ¿no? Y así se asume para que no quede aquello sin cabeza, ¿no? Él ya es para este momento el calpuleque o el representante de la comunidad por la defensa de las tierras, y al mismo tiempo pues se convierte en un jefe político, ¿no? Ya con una representación de una postura muy clara en contra del gobierno de Porfirio Díaz. Sí, es una discrepancia fundamental, ¿no? Porque Madero pues es un hacendado. Él no le parece en absoluto mal este sistema económico, y no entiende las reivindicaciones de Zapata. Sencillamente no las comprende. Él piensa, bueno, ¿qué quiere usted? Lo quiere nombrar jefe de la policía, ¿no? Y Zapata pues se horroriza bastante, ¿no? Como si él es un representante de su comunidad, se va a convertir en un empleado del gobierno con un carácter represivo. Entonces, pues hay una incomprensión absoluta entre la postura de ambos, y son distintas revoluciones, es decir, todos estaban de acuerdo y marchaban juntos cuando se trataba de echar a Porfirio Díaz. Digamos, de la revolución político-electoral. Así es. Por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, hay una discrepancia con Madero, es una discrepancia de fondo, sí, porque Zapata siente que el objetivo no se ha logrado. El objetivo es recuperar las tierras de los pueblos, el reparto agrario, en fin, una serie de cuestiones de este tipo. Entonces hay Madero dice hay que deponer las armas, ¿sí? Y hay una especie de armisticio donde los zapatistas empiezan a entregar las armas y de repente se dan cuenta que no es por ahí el camino, y dejan de entregar las armas, ¿no? Y se mantienen como lo que es, como este movimiento armado, ya no por el cambio, las elecciones del presidente, sino por la reivindicación agraria. Y bueno, las cosas vuelven a cambiar después, cuando Madero es asesinado. Bueno, sí, te fuiste rapidísimo. Muy rapidísimo, pues sí. Sí, es que el trayecto es muy largo, ¿verdad? Efectivamente hay una
doble juego, tal vez involuntario por parte de Madero, ¿no? Que jugó con el ejército federal, con Victoriano Huerta, ya sabemos eso cómo lo resultó al final, ¿no? Completamente contraproducente. Entonces, si él jugaba de pronto así como no, Zapata, no hay problema, pero después llegan los hacendados y prefiere aliarse con ellos políticamente, hacerles caso a ellos, de hacendado a hacendado, de vamos a mantener el sistema, ¿no? Tal cual está, no hay problema, y no hay una restitución, ¿no? Entonces en ese momento, ¿qué hay? Una represión. No solo no hay restitución, hay represión, y bastante violenta, ¿no? Incluso más violenta que en los primeros años de la lucha. Ya estamos hablando de una represión que es aldea arrasada, ¿no? Quemaban las tierras, los pueblos, mandaban a las personas a otro estado, como en los mejores tiempos de don Porfirio Díaz, ¿no? Tremendo, una cosa brutal. Pues sí. Y entonces, bueno, Zapata sigue y sigue y sigue su camino. Bueno, Emiliano Zapata, hay un recorrido enorme que sería importante abordar todos los puntos. Pero sí hay algunas cuestiones que me parecen muy importante. ¿Cuál era la visión de Zapata de las cosas en 1914 y en 1915? Ya Carranza como el jefe del ejército constitucionalista, con el poder, vamos a decir, si se puede llamar de alguna manera. Así es. Bueno, pues en esos años hubo distintos periodos en la zona zapatista. Digamos que tuvieron periodos increíbles en donde pudieron hacer reparto agrario, pudieron establecer sus ideas políticas en la práctica. Los campesinos estaban fascinados con el reparto, ¿no? Que les dieran su parcela a cada quien para trabajar, y de pronto venían unas represiones terribles, ¿no? Por parte de Carranza, muy violentas. Entonces era muy ambivalente su situación, muy precaria. Realmente un tiempo de paz era inmediatamente sustituido, intercalado por un tiempo de violencia. Le mandaban constantemente a Zapata asesinos, que se sabía, ¿no? Porque además él tenía la característica de ser un líder agrario y popular. Entonces toda la gente de las comunidades estaba involuntariamente y voluntariamente trabajando para él. Todo lo que veían de extraño se lo reportaban. Era el mejor sistema de espionaje que un jefe político pudiera soñar, ¿no? Toda la gente te informa de todo lo que ven. Entonces era también una de las protecciones de Emiliano Zapata. Bueno, Zapata en el sur, Villa en el norte. Sí. La Convención de Aguascalientes, yo creo que ese fue un punto muy importante para el villismo y para el zapatismo, sobre todo, a lo largo de la revolución. Sí, bueno, Zapata, cuando se da esta convocatoria para que todos los generales que habían combatido en la revolución asistan a la Convención de Aguascalientes para definir el rumbo que se va a tomar, pues él no quiere salir de su zona, ¿no? No quiere Zapata abandonar, no va. Envía a sus representantes. Además él piensa que es más adecuado que nombre a Sotoygama, los agraristas, que vayan los ideólogos, ¿no? Entonces los tiene que nombrar generales, porque ahí no entra el que no es general, y asisten en su nombre y representación a Aguascalientes. Los demás generales se extrañan mucho de no conocer personalmente a Zapata, y finalmente sí se llegan a algunos acuerdos, pero no se da todavía esta reunión entre los grandes Villa y Zapata, ¿no? 1915, Villa y Zapata entran a la Ciudad de México. Quiere decir, Villa y Zapata iban para adelante, iban triunfando. Carranza tiene que salir de la Ciudad de México y aquí se dan algunas cuestiones importantes, incluso simbólicas. Esta situación frente a la silla presidencial. Sí, son unas fotos maravillosas realmente, porque te explica el carácter de ambos líderes, ¿no? Villa era le gustaba mucho la cámara, el poder. Era un hombre del norte, ha aparecido en películas de Hollywood, ¿no?
Y Zapata era una personalidad más reservada, él tanto por su propia manera de ser como por la influencia ya asumida del anarquismo, quería deshacer la silla. Para él se ve en las fotos como Villa está muy a gusto sentado y Zapata está realmente tenso, así ¿Y Zapata como nunca se muy sienta enojado. en la silla presidencial? Sí, sí, pero a disgusto, o sea, como que realmente sí se le nota que no tiene nada que hacer ahí, que está molesto con la situación. Tiene el ceño fruncido, muy hosco, ¿no? Por la situación, no estaba para nada en sus planes la silla presidencial, ¿no? Sí, realmente no hay una respuesta favorable hacia el zapatismo, ¿no? Y es más bien pues una usurpación también de los funcionarios carrancistas, arrasan con todo, realmente cobran esta fama de ladrones, de que se llevaban todo lo que podían, entonces era una cosa tremenda, ¿no? Tremenda y que causa gran desconcierto. Desmontan los ingenios azucareros y se llevan hasta los tornillos, es decir, se llevan los rieles de las vías del tren. Y dices, bueno, pero ¿qué pasa, no? O sea, no están armando, sino están destruyendo, y lo que podía haber sido un sustento, reactivar un ingenio azucarero, queda desmantelado con el carrancismo. Entonces hay mucho descontento. Por el carrancismo. Sí, sí, hay mucho descontento, ¿no? La gente. Lo que ellos quieren es la restitución de las tierras que los latifundistas les habían estado comiendo durante cientos de años, ¿no? Y tenían para esto sus mercedes reales, entonces era así como, pues casi una utopía, ¿no? Pensar que los hacendados les interesaban estas cuestiones, realmente hacían lo que querían, y cada vez estaban las comunidades más reducidas, más limitadas, y los indígenas de Anenecuilco, de Cuautla, sin su tierra no son nadie, es decir, es una cuestión para ellos de vida o muerte. Por eso fue tan decisiva la lucha de los zapatistas. Sí, y tan radical, digamos, en cuanto a lo que significaba la tierra y el reparto agrario, ¿no? Pero sí, a lo largo de 1915, 1916, hay una gran revolución agraria en Morelos y en otros estados también que asumen la misma reivindicación de Zapata, claro, ¿no? La tierra es para quien la trabaja. Bueno, ya estamos hablando aquí, por supuesto, del Plan de Ayala, ¿no? Que es el documento fundamental del zapatismo, y que de inmediato, bueno, lo publica incluso en náhuatl, Zapata. Eso no es muy conocido, ese detalle. Sí, sí. Lo manda a publicar en náhuatl para que se los lean a las comunidades en su lengua. Y bueno, eso es una cuestión completamente revolucionaria. Nunca les había pasado algo así a los indígenas, ¿no? Que un manifiesto tan importante. Y digamos, esta efervescencia de las comunidades indígenas pasa a Tlaxcala, a Puebla, a Veracruz, todos se quieren casi sumar al Plan de Ayala, y toma mucha relevancia las reivindicaciones zapatistas. El resto de las comunidades del país se suman. ¿Cuál es el terrible desenlace, digamos, de todo esto? Después viene la represión muy fuerte contra los avances del zapatismo y el asesinato de Zapata. Claro. Pues el desenlace lo conocemos, es terrible, ¿no? No lo pueden capturar, Zapata era muy desconfiado, y Guajardo elaboran un plan, los generales contratan a Guajardo, hacen que él asesine incluso a una gran cantidad de soldados federales para quedar bien con los zapatistas, es decir, ya como una cuota de sangre. Para que Zapata le confíe en él. Hay una cita que tú haces de Zapata, ¿no? De que decía que los caudillos que inician una revolución difícilmente ven sus frutos, ¿no? Sí, es una cita de Hidalgo. Eso son palabras que Hidalgo le dijo a Allende, y Zapata lo cita en algún momento recordando esto. Además, sus antepasados habían luchado con Morelos, con Hidalgo, y él estaba consciente de esto, ¿no? Sin embargo, bueno, cae
por desgracia, en una trampa muy bien elaborada que había costado mucha sangre, que había costado mucho para acercarlo, y cae bajo traición junto con varios de sus principales generales. ¿No? Es asesinado en Chinameca. Así es. El 10 de abril de 1919. Así es. Y bueno, pues ahí está el libro. Yo creo que realmente hay una serie de conversaciones muy interesantes en las que tú dialogas con Zapata y que dejan esta idea fundamental, es la revolución en el zapatismo fue una revolución agraria. Así es. Así es, y Zapata se convirtió en uno de los íconos más importantes, yo pienso, del mundo, ¿no? O sea, Zapata, su imagen es reconocida mundialmente, como puede haber sido la del Che Guevara, por decirte algo, ¿no? Así es. Son íconos ya. ¿Sabes?